es la puerta de entrada a la Reforma. Hemos estado viendo algunos pre-reformadores y también estuvimos viendo un poquito acerca de la historia de México y vemos algunas coincidencias. Por ejemplo, este es el año en el que llega la primer embarcación a Mérida de españoles, también en 1517. Y en 1517, 31 de octubre específicamente, Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. Esto era una costumbre porque ahí junto a la capilla estaba la universidad. Entonces, si alguien quería disertar, si alguien quería tratar algún tema, lo que se acostumbraba era ir y pegar sus tesis y decirles a ver ahora sí que quién le entra ahí al debate, a discutir. Y él pues va y las pega con esa intención, ¿no? Queremos debatir, pero muy interesante, la imprenta ya está en funciones. Vimos que alrededor de 1450 Gutenberg está presentando su máquina, ¿va? Que dijimos es la imprenta de tipos móviles, y él la presenta, y esto va a facilitar que estas tesis corran a toda Europa, porque es muy fácil reimprimirlas e irlas extendiendo. Estas tesis, a pesar de la corrupción de los papas, no pensaba en dividirse de ellos, y podemos decir que en un sentido práctico, Lutero murió católico. O sea, él no está inventando el cristianismo, él no está inventando el protestantismo, él lo que quiere es que la Iglesia Católica Romana regrese a sus inicios, ¿verdad? Julio II, León X están vendiendo indulgencias para concluir la Basílica de San Pedro en Roma, y Lutero clava sus 75 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg. Sus tesis son en latín y son dirigidas a la corrupción de Roma, no son ni protestantes y evangélicas, y esas tesis no van en contra del oficio papal, no están en contra en sí del clero, sino de los abusos del clero. O sea, él aceptaba la organización, él aceptaba cómo estaban estructurados, él aceptaba las costumbres, él aceptaba lo que había, pero decía, los abusos no pueden ser posibles, porque todos sus abusos lo único que buscaban era sacarle dinero a la gente, ¿sí? Todo lo que hacían llevaba el simple objetivo de sacarle dinero a la gente, porque quieren concluir la Basílica de San Pedro, y como dijimos, el arte está estallando y quieren tener lo mejor de obras de arte que pueda haber ilustrado ahí en la Basílica de San Pedro. Actualmente, si ustedes van, eso lo han conservado, ¿verdad? Y sabemos quiénes son los que pintaron ahí, ¿verdad? Miguel Ángel, y muchos artistas, los que conocen Roma, ¿verdad? Si no han ido a Roma, yo tampoco, pero dicen que puedes encontrar hasta la fecha muchas esculturas en las calles, inconclusas, que ya fueron dañadas por el paso del tiempo, por las guerras que han vivido, pero hay arte por todos lados, ¿verdad? Entonces, ellos querían eso, y él pega sus tesis en esa puerta. Y como ven, la ilustración hay muchas, les decía, era la costumbre tenerlas. La capilla de Wittenberg todavía existe, nada más que las puertas no son las originales porque las han quemado en otros problemas que han tenido. Son traducidos al alemán, no citan la Biblia por obvias razones, no son debates bíblicos o teológicos. Y por decirles, hay la tesis 62, el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Pero se lo están diciendo, ese es el valor de la iglesia. El Papa León X, quien está en turno, tiene que distraerse de sus preocupaciones políticas y gubernamentales, y se tarda en responder. Él anda en guerras, él anda en otras cosas, y le dicen, oye, ahí anda un tal Lutero que nos está causando problemas, pero dice, a ver, espérenme, primero voy a atender las guerras, ¿verdad?
Y decía Lutero, el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entregue el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Y noten el tono de la declaración, esa era la forma en la que se citaban unos a otros, ¿sí? O sea, eran muy agresivos, muy frontales, iban directo a lo que querían decir, no se andaban con mediaciones. A esto se le llama diatriba, o sea, ataques literales de uno contra otro. Más adelante vamos a ver que incluso Lutero y Calvino se mandaban ahí responder uno al otro. No se conocieron, no supieron exactamente cuáles eran sus posiciones doctrinales al 100%. El que va a trabajar con ellos dos es Ulrico Zwinglio, pero se decían cosas así de, no, ese es un malandro del Averno, que Dios me librara de estar al lado de él porque prefería estar al lado de Satanás, pero se lo escribían y se decían el uno al otro cosas terribles, ¿no? Y ese era el tono. Johannes Eck, una relación muy especial, él inicia un debate con este Johannes Eck. Johannes Eck es el que anda vendiendo y promoviendo las indulgencias, ¿verdad? Al principio tuvieron una amistad, pero esta no duró mucho. Johannes Eck apoya el libre albedrío, las indulgencias, el pontificado, la penitencia, el purgatorio, y Lutero pues está en contra de esto. Lutero usa la Biblia y a los padres de la iglesia para mostrar que el Papa no es infalible, dice que la iglesia no es Roma, argumenta en contra de los concilios como inerrantes, enfatiza la autoridad de la escritura en cuestión de religión y desde luego que ataca por completo las indulgencias. Y Eck trata de asociar a Lutero con Wycliffe, con Hus, con Girolamo de Savonarola, con Erasmo de Rotterdam, que fueron, Erasmo de Rotterdam se va a salvar, pero trata de ubicarlo como alguien negativo y como un hereje. Y para Lutero el debatir con Johannes Eck pues va a ser nada más una especie de ejercicio para que él solidifique sus convicciones. Lo va a usar como un sparring ahí para que él pueda ver por dónde van a saltar y dónde va a atacar a contraatacar la iglesia, y él lo usa nada más como pues una ayuda, ¿no? Para que él se prepare adecuadamente. Y a un Lutero pues va a seguir lo que dice Pedro, ¿verdad? Que debemos de estar preparados para presentar defensa en cualquier momento que se nos demande. Él va a buscar fortalecer sus argumentos, encontrar mayores bases, mayor fuerza, como por medio del estudio y de un estudio profundo. Johannes Eck se va a Roma, ¿verdad? Y presenta todo esto y les dice hay que excomulgar a Lutero. León X lanza su bula de excomunicación en junio de 1520, porque este es en el 19, y a Lutero le dan 60 días para que se arrepienta. Le dicen, piénsalo bien, arrepiéntete, porque la idea era fácil. Esto era lo que yo les llamo la argumentación medieval, ¿no? O crees en lo que yo digo o te mueres, ¿verdad? Y entonces esto hacía que a veces la gente dijera, no, pues creo, sí, o sea, no me quiero morir. Pero Lutero no va a aceptar esa amenaza. Lutero va a decir, ¿saben qué? ¿Dónde está la bula papal? Y la va a quemar y quemando junto con eso las oportunidades que él tenía para echarse para atrás. Va a haber muchos concilios, solo por mencionarlos ahorita, que son los que está atacando. Lutero no está a favor de los concilios porque dice los concilios se contradicen unos a otros. Los concilios nada más echan a perder lo que otro dijo, lo modifican y llega otro, echa a perder lo de los otros y los concilios no sirven para nada. Hay varios concilios en la Basílica de San Juan de Letrán. Primero en 1123 confirma el concordato de Worms que pone fin al conflicto de investidura. ¿Se acuerdan lo que les mencioné? ¿Quién es el que tiene mayor poder, el rey o el papa? Y se peleaban si era el rey o era el papa, ¿no? A veces el papa nombraba reyes y a veces el rey nombraba
papas, ¿no? Prohíbe el matrimonio de sacerdotes, noten desde qué año, antes no existía esa prohibición, ¿sí? Segundo, en el 1139 condena la persecución de matrimonios de sacerdotes, los dejaban tener sobrinos, ahijados, de todo, menos hijos, ¿verdad? Aunque todo el mundo sabía que eran sus hijos. Se prohíbe la usura porque también el poder económico de los que ejercían el liderazgo espiritual, pues a veces las iglesias también eran lugares donde se prestaba el dinero y entonces abusaban y había usura. Prohíben que los monjes estudien derecho o medicina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el derecho y la medicina tenían un poder con la gente muy especial, entonces a veces luchaban contra el poder del clero. Prohíbe también el recibir beneficios de un laico, o sea, ¿por qué? Pues porque igual se asociaba con el cacique de la región y tenía ciertos beneficios. Sin embargo, no lo van a hacer. En Roma se van a asociar con los Medici, ¿verdad? Para hacer todas sus negociaciones, traer el arte y darles privilegios a los Medici. Concilio de Letrán en Roma, el tercero en 1179, solo los cardenales participan en la elección papal, y noten eso hasta nuestros días, ¿no? Fijan la edad mínima para ser obispo 30 años y la de oficios pastorales 25. Prohíbe exigir pagos por dar bendición, administrar sacramentos o enterrar difuntos. Ustedes saben que esto, a la fecha, cuesta en la Iglesia Católica. O sea, que este concilio, pues, no logró mucho ahí, ¿verdad? Revocan las órdenes militares, caballeros templarios y hospitalarios porque su bandera era religiosa, pero también había abusos. Se prohíbe que los clérigos reciban mujeres en sus casas o bien que visiten conventos. No sé la razón, pero alguna debió haber habido. Dice también el cuarto, 1215-1216, se hace obligatoria la confesión a los laicos una vez al año. Y noten, han oído, por ejemplo, todos los casos de pederastía. Se ha sabido siempre, pero en los casos de pederastía, aún hasta nuestros días, cuando se encontraba que el sacerdote o el que fuera había incurrido en ese delito, tenía que írselo a confesar a otro sacerdote de la región, ¿sí? Y ya que se lo confesaba, lo único que sucedía era que lo movían a otra región. ¿Qué pasaba? Pues que volvía a caer en sus mismas prácticas, ¿no? Pero obligaban de una manera a los laicos y de otra manera a los sacerdotes. Rebaja al 4º grado de consanguinidad la prohibición de contraer matrimonio. ¿Actualmente alguien tiene idea de que en qué grado está esto? ¿Abogada? Igual, bueno, supongo que esto fue cambiando generacionalmente por cuestiones de genética y esto, porque el pecado, ¿verdad?, ha afectado también ahí. Pero ellos se meten a estos niveles porque ¿qué hacen? Ellos también son el gobierno civil, ¿sí? La Iglesia Católica. Se acepta que Juan 5, 7 al 8 es añadido, haciendo uso de comillas o paréntesis. ¿Se acuerdan cuál es 1 Juan 5, 7 al 8? Habla sobre la Trinidad. Alguien que lo lea rápidamente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hasta ahí, ¿no? No, 8. Bueno, esos textos fueron añadidos, siguen en la Reina Valera, siguen ahí. Pero ¿qué sucedió? Que hubo un rey y un papa en estos concilios que dijo, a menos que me muestren un texto en la Biblia que me hable de la Trinidad, voy a creer en ella, y apareció ese texto, ¿sí? Ahora, ¿por qué se deja ahí ese texto? ¿Sí? ¿Por qué no se lo quitamos? Bueno, porque en el contexto da una explicación perfecta de todo lo que el contexto está hablando. Entonces se ha dejado ahí, pero sabemos que no era parte de ahí. Hay muchos textos
en la Biblia, y no crean que así cientos, o sea, se considera que menos del 1% de lo que está en la Biblia ha sido añadido, pero sabemos exactamente qué fue añadido, cuándo fue añadido y las razones por las que fue añadido. Algunos tenemos dudas, ¿verdad? Pero de otros hay una certeza plena de eso. Y esto no nos hace dudar del contenido de la palabra. Simple y sencillamente nos afirma cuál ha sido ese proceso. El quinto, entre 1502 y el 17, noten, ya estamos en la época de Lutero, es la derrota del conciliarismo. Ahí están diciendo no nos sirven de nada los concilios, ¿sí? Pero han estado viviendo uno tras otro. Condenan el concilio de Constanza, que fue en 1414 y al 18, germánico. Recuerden que en un tiempo se estuvieron disputando el poder Roma y Alemania, ¿sí? Roma, el poder papal, y hubo un imperio romano germánico que decía el papa está acá, y han luchado por eso. Organizado por el antipapa Juan XXIII, condenó a Juan Hus, ¿verdad? Dice que los concilios son superiores al papa, intentan unir los dos extremos, Oriente y Occidente, buscan la reforma de la iglesia. Están siendo afectados, saben que debe de haber cambio. Los concilios eran más motivados por intereses políticos que teológicos, y ahí tenemos una lista de estos concilios. ¿Qué es lo que está atacando Lutero? Se está diciendo ninguno de estos coincide, ninguno de estos se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos van en una dirección, otros van en otra, y no puede ser posible. Hay muchos movimientos interesantes. Moscú se erige como el centro de la ortodoxia en 1500. Acuérdense, estaba el Imperio Bizantino, las dos capitales, Constantinopla y Roma. Los bárbaros van a acabar acá con todo el imperio, y los que huyen se van a Moscú y otros se vienen hacia el Mediterráneo. Después de que los musulmanes conquistan Constantinopla, Moscú reclama ser el centro de la ortodoxia. Surge la Biblia Douay Rheims, traducida al inglés de la Vulgata Latina para la Iglesia Católica. Sucede que la Iglesia Católica, a pesar de que no quiere la traducción en otros idiomas, se da cuenta que su misma gente no conoce la Biblia. Y entonces surge esta Biblia, pero noten, es traducida al inglés de la Vulgata Latina, que era la que tenían, y era traducción sobre traducción. Si en una traducción directa se pierde, en la traducción de una traducción se pierde más, pero ellos quieren contrarrestar de alguna manera la reforma. Publica el Nuevo Testamento en Reims, Alemania, por eso se llama así, en 1582, desde luego conteniendo la apócrifa. La apócrifa, hay cientos de libros apócrifos, pero solamente 11 han estado en discusión acerca del Antiguo Testamento, que son rechazados completamente por los protestantes, nosotros, ¿verdad? Porque Jesucristo no avaló ninguno de ellos, ¿sí? Y estos libros, todo mundo sabe, hasta 1500, que no son parte de la Biblia, pero a la Iglesia Católica Romana le interesa que formen parte, porque de esta manera justifica sus acciones, justifica todo lo que está haciendo. Todos estos libros le ayudan a la Iglesia Católica a justificar todas sus acciones. Surge con la idea de dar soporte a la tradición que está atacando la Reforma, y esta Biblia de la Iglesia es la Biblia de la Iglesia Católica por más de 300 años. Algunos nombres que están junto con Lutero y que van a llegar: Baltasar Hubmaier, anabaptista, muerto con su esposa por su fe. Ahorita vamos a ver quiénes fueron estos anabaptistas. Karstal, primer reformador que celebró la comunión en el idioma del pueblo. Muy interesante, porque esto es una lucha. La comunión, incluso están peleando por el material de la mesa de comunión. Ellos decían tenía que ser de mármol. Si no, era una aberración tener la comunión en algo que no fuera de mármol. Y los protestantes dicen, si todo lo creó Dios, o sea, puede ser de madera. Y John Knox va a ser el primero que incluso erige su púlpito de madera,
y hace su mesa de la comunión en madera y dice no tiene nada que ver el material con que está hecho. ¿A qué apuntaban esas ideologías? Al lujo y al esplendor que querían ellos mostrar en Roma con su catedral, ¿verdad? Suntuosa. Entonces quien no tuviera esa suntuosidad no era de Dios. Así querían marcar su santidad, ¿verdad? Pero ¿cuál santidad? Estaban terribles, ¿no? Martín Bucero, reformador que intentó balancear las enseñanzas de Zwinglio y Lutero acerca de la Cena del Señor. Siempre se me olvida quién era quién. Uno está diciendo, es la transubstanciación, se convierten literalmente en el pan y el vino, creo que es Lutero el que se mantiene así. Y Zwinglio dice, no, solamente simbólico, o sea, no se convierte literal en eso. Y ese es su pleito. Juan Calvino, ¿verdad? Lo vamos a ver. Noten las fechas que Lutero clavó sus tesis en el 1517. Calvino apenas estaba naciendo algunos años antes y va a morir más adelante. Lutero, si no mal recuerdo, muere en 40 y tantos. Henrik Bullinger, reformador suizo. Teodoro de Beza, sucesor de Calvino en la iglesia de Génova. Anabaptistas, rama radical de protestantes que negaba la validez del bautismo de infantes. Por eso van a ser anabaptistas, en contra del bautismo, pero del bautismo de infantes. Lutero está en la dieta de Worms. ¿Qué es una dieta? Es otra forma de llamarle a una reunión. Sí, es una reunión que se llevó a cabo en un lugar que se llama Worms, si lo trasladamos con W, o Worms, si lo trasladamos con W. Acuérdense que son las dos formas de transliterar la W. Yo al principio creí que habían comido gusanos, pero nada que ver, ¿verdad? Es la reunión que se llevó a cabo en Worms. La palabra en latín para reunión imperial es dieta. El lugar es Worms en Alemania. Las tesis fueron originadas para debatir en contra de las indulgencias. León X, el príncipe Alberto, Tetzel, todos ellos en contra de Lutero. Abril 17 y 18 de 1521, muy interesante, grábense el 1521, ahorita van a ver por qué. Y es convocada por Carlos V, el del chocolate, que él todavía no tenía chocolate, ¿verdad? De hecho se congrega con nosotros. Hay un hermano que se llama Carlos V en la iglesia. Se llama Carlos y se apellida Quinto, ¿sí? Y es convocada no solamente para tratar con Lutero. Del 16 al 18 Lutero se defendió, a su regreso se escondió en el castillo de Warburg y ya hizo su traducción a la Biblia en alemán. 1521, ¿sí? Esto sucedió en abril. Aquí en agosto cae Tenochtitlan, ¿sí? Logra entrar Hernán Cortés, como no logra dominarlos por medio de su labia, y motivado por todos los tlaxcaltecas y los pueblos de alrededor que ya a los aztecas los tenían muy agobiados, deciden ayudarlos. En esa dieta de Worms colocaron los libros de Lutero sobre el piso y le preguntaron, ¿tú escribiste esto? Él contestó que sí. Le dijeron, ¿los defiendes? Contestó, denme un tiempo para pensarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que cuando él contestara que sí los defendía, pues estaba jugando su vida. Consultó a los amigos que lo acompañaban, oró por largo tiempo y se presentó al día siguiente. Al día siguiente Johannes Egg le dice que conteste explícitamente y esto es lo que contesta él. A menos de que se me convenza mediante testimonios de la Escritura, claros argumentos de la razón y por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Ese que Dios me ayude era, pues ya sea en qué me estoy metiendo. Hasta la fecha, si visitan Alemania,
pueden pasar ahí en Wittenberg y ahí está el estudio de Lutero, que según ellos dicen que esa era la silla original. Les creemos porque pues no tenemos notarios públicos que lo certifiquen, ¿verdad? A Lutero se le había garantizado protección, pero antes de que salga el edicto huye con la ayuda de Hallstatt, que era su amigo, y se esconde en Warburg, la torre de su famoso estudio, y esa es la torre en donde expone que él hizo también ahí la traducción de la Biblia. Y decía él, por ahí tenía una frase, yo estudio sin interrupciones, y ahí en la torre dice que nada más le pasaban su comidita y él seguía estudiando completamente. Ese es el castillo de Warburg y suponemos que esa es la torre. No he ido a Alemania a verlo, a confirmarlo, pero me dijeron que esa es la torre. Si quieren que vaya y lo confirme, ustedes me dejan dicho, yo voy, lo verifico y ya les digo, ¿no? Y se dice que aquí escribió este himno, que es uno de los himnos más famosos de Lutero, Castillo Fuerte, en donde tiene sus estrofas que dice: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de este trance agudo, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay otro en la tierra. Y así sigue su himno, y dicen que escribió muchos más himnos ahí. O sea que Lutero era pues no solamente un gran teólogo, no solamente un luchador, ¿verdad? O sea, debió haber sido un hombre muy aguerrido. Las imágenes que hacen de él siempre lo ponen así como muy serio y hasta como enojado, pero dicen que era el estilo de los monjes de la época, ¿no? O sea, muy adustos, o sea, sin expresión, sin reflejar nada y muy agresivos. Su esposa: 12 monjas adoptan su posición y quieren dejar los conventos. Para sacarlas de los conventos las tuvieron que esconder en barriles. Sacan a 12 monjas ahí. 10 meses después, él sale de su escondite, 8 de ellas se casan, 3 regresan a sus casas. Solo Catalina Bombora, una luchadora de 26 años, se queda. Ella bromea que se va a casar con Martín Lutero, pero tenía intenciones, Martín Lutero no está motivado por el amor, quiere agradar a su padre, casarse, molestar al Papa, sabiendo que era el celibato, y él dice: le vamos a mostrar al Papa que se puede uno casar, y hacer que su nombre trascienda, ¿no? Escribió esto al estar en medio de sus preparativos, y dice: no cambiaría a mi Katy por Francia, porque Dios me la dio a ella y sé que otras mujeres tienen peores fallas. Era romántico, eran palabras románticas. Siempre la amó, y cuentan que un día alguien lo vio colgando pañales al sol y se burló de él, a lo cual él contestó: búrlense ustedes mientras que Dios y los ángeles sonríen dando su aprobación. Fíjense, o sea, la época. O sea, si podemos hablar de algún tipo de machismo, ¿verdad? Pues estaba ahí en su máxima expresión. Sin embargo, Lutero, o sea, existe este dato histórico, que él ayudaba a la esposa con las labores del hogar, y se burlaban de él y decía: pues ustedes búrlense, pero yo sé que el Señor y los ángeles están bien. Esa es la imagen que tenemos de Catalina de Bombora. Todavía no existía Kodak, entonces tenemos que, ni buenos pintores. Estaba apenas el Renacimiento mejorando. Él tenía 45, ella 26, tuvo 6 hijos biológicos, 4 de adoptados. Lutero lavaba pañales y seguía teniendo tiempo para estudiar y para leer. Estas se los pongo a los estudiantes del seminario para que no estén ahí de que mucho trabajo y hay mucho que leer. Sí, él seguía teniendo tiempo para todo, y lo único que se requiere es organización. Los últimos días de Lutero: 1530, Melanchthon y Lutero elaboran la Confesión de Augsburgo a petición de Carlos V. Fíjense, Carlos V va a decir: se me hace que Lutero tiene razón. De hecho, el Papa va a aceptar romper todas sus idolitos y sacar todas las reliquias
que tenía, no el papa, pues el sacerdote de la región, y deshacerse de todas las reliquias, porque les he platicado que las reliquias le daban poder y autoridad a la parroquia para ser parroquia, catedral o lo que fuera, dependía de la cantidad de arte sacro que tuvieran, ¿verdad? Y deciden deshacerse al grado que Carlos V le dice, bueno, a ver, ¿en qué creemos? Elabora la confesión. Juan Valdés la presenta en italiano al Papa, en 1534 completa la traducción del Antiguo Testamento. La revuelta de campesinos malinterpreta a Lutero y se rebela en contra de los gobernantes. Esto es muy interesante porque él está diciéndoles, todos somos iguales, él está diciéndoles, no hay ninguna autoridad conferida de manera especial a los sacerdotes, porque, o a cualquier del orden clerical ahí que tenían, porque ellos decían que en el momento en el que lo nombraban sacerdote o en el momento en el que lo nombraban obispo, en ese momento entraba a él una iluminación especial y era una persona diferente. Y él está en contra de todo esto. Él está diciendo, no, todos somos iguales. Pero esto lo interpretan los campesinos y se van en contra del gobierno. Lutero, pues va a ser intolerante ante ellos porque les dice, somos iguales, pero existe un orden y ese orden tiene que ser respetado. Entonces, no son iluminados especiales, ni es gente bajada del cielo, somos iguales, pero hay un orden que se tiene que seguir. Su intolerancia por los detractores se aumenta. En 1535 empeora y se agrava su problema de piedras de la vesícula hasta su muerte. Muere en febrero de 1546 en Eisleben. Él está tratando a través de la confesión y todo esto, generar un clima de concordia entre el Estado y la religión, porque a Lutero, a Calvino, a Zwinglio les vamos a llamar reformadores magisteriales. Ellos están, vamos a decir, con un piecito adentro de la Iglesia Católica y un pie afuera, porque lo que quieren es reformar a la Iglesia Católica. Ellos no quieren establecer una nueva religión, ellos no quieren hacer un cristianismo protestante, ellos nada más están diciendo a la Iglesia Católica, tienes que cambiar. Entonces, en ese momento de transición, pues siguen siendo los gobernantes, por eso son magisteriales, y siguen siendo los que están atacando a la iglesia y van a tener que aceptar, incluso como en este caso, atacar a los campesinos, porque dicen, no podemos dejar que todo esto se agite y se salga de control. Ellos son gobernadores y van a tener que optar por matar muchas veces a algunos de ellos. La iglesia la iglesia y el Estado tenían una relación total en ese momento. España, muy interesante, porque tenemos Alemania por un lado, pero aquí ya nos vamos más adelante y hay reformadores que llegan a España, pero acuérdense de esto, España se va a constituir en el único país europeo antirreforma. Ellos van a decir aquí la reforma no entra bajo ninguna circunstancia. Juan Valdés estudia leyes en la Universidad Complutense en Alcalá, España, enseña justificación solo por fe. Juan Díaz estudia en la Universidad de París, reduce los sacramentos a 2, cena y bautismo, rechaza la jerarquía eclesiástica, dice que la Biblia es el tesoro de la fe. Francisco Encinas, que va a ser el que le va a ayudar a Casiodoro de Reina a su traducción, de la Universidad de Lovaina en Bélgica, se va a la Universidad de Wittenberg para escuchar a Melanchthon en 1541, lo animan a que traduzca el Nuevo Testamento del griego al castellano en 1543, se la dedica a Carlos V, fue amigo de Bucero, Bullinger y sucesor de Zwinglio, porque esta es la relación que tenemos de todos ellos. Pero en España van a perseguirlos. De hecho, desde Isabel la Católica, estamos hablando
de que Colón llegue en 1492, ya había prerreformadores buscando entrar a España. Y Isabel la Católica va a entrar a los conventos de una manera sorpresiva, a buscarles a todos los monjes que anden por ahí, a ver qué tipo de literatura tienen, y cuando les encontraba algo protestante, algo en contra de la iglesia, los mataba, ¿no? Ella está dirigiendo eso. Recuerden que dijimos que la Inquisición la dirige el gobierno, no la iglesia. Dice un hombre que escribió este libro de historia de la Reforma en España: esencial es que la historia de la Reforma en España no ofrece en modo alguno momentos alentadores, aunque esto únicamente sea confirmar el tesón, la entereza, el valor, la fe, en fin, de quienes desinteresadamente anhelaban una España fiel al Evangelio de Jesucristo, como lo había sido siglos muy anteriores, antes de la era Constantina. Ahí, ¿por qué se me metió ese HG? No sé. Antes de la sumisión al papado romano, antes de los siglos XV y XVI, cuyos gobernantes políticos pusieron a la iglesia al servicio del Estado. Hay hombres, hay mujeres en España que están tratando de mantener su fe y van a morir. O sea, la Inquisición mata a muchos en España por ser protestantes, ¿no? Llegamos con Zwinglio y los anabaptistas. Él nace en Suiza 7 semanas después del nacimiento de Lutero, en enero 1 de 1484. Algunos dicen que pudo haber sido en noviembre 10 del 83. Los registros obviamente pues son difíciles en esa época, sobre todo cuando la literatura van a pasar siglos para que esté a disposición de la gente. De hecho, esta información se abre más a finales de 1800, principios de 1900, para que se tenga acceso a todos los archivos que se tenía. O sea, se dan cuenta que es una historia, obvio, mucha gente los revisaba, mucha gente sí tenía acceso, pero está limitada a unos cuantos historiadores, y eso hace que a veces la información sea reducida. A partir de finales de 1800, 1900, estos archivos se hacen más públicos y hay mejor maneras de estudiarlos. Él entra a la Universidad de Viena en 1500, y si se han fijado, esta es una característica de los reformadores: son estudiosos, ¿sí? O sea, es gente de mucho estudio, no es gente que nada más agarró la Biblia y dijo, pues ya voy a dar clases, ya soy muy bueno. No, entraban a las universidades, estudiaban teología, comprendían los significados, la hermenéutica, la exégesis, que tenía siglos en operación, y era lo que les llevaba. De ahí que se diga que la reforma alemana o la reforma en Europa Central fue una reforma hermenéutica y exegética, porque fue lo que los llevó a entender el mensaje de la Biblia con claridad, y entonces decir esto es lo que enseña la Biblia, no lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Decimos entonces que esto ayudó. Noten su nivel intelectual. Tocaba 6 instrumentos. Thomas Wittegach lo introduce al humanismo de Erasmo. Se acuerdan que también este humanismo es el que va a mover a los reformadores, un humanismo cristiano, ¿verdad? Que era el de Erasmo de Rotterdam. Muy interesante, porque si estudian Erasmo de Rotterdam desde el punto de vista filosófico, vamos a llamarle secular, ellos no mencionan su parte del cristianismo. Pero los cristianos le tenemos que sacar esa información cuando él es de los que apoya la Biblia, y a veces los historiadores nada más de un plumazo le quieren quitar toda la información cristiana. Esto le da interés en la Biblia y deseo de reformar los abusos de la iglesia. En 1506 compra una posición de sacerdote en Glarus. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde están con un piecito en la Iglesia Católica y un piecito en la Reforma. Bueno, pues si así era la costumbre, él la compra. Es capellán de las tropas suizas del Papa, estudia griego, latín y humanismo.
con mucho aprecio por el Nuevo Testamento. Publica acerca de los abusos de la iglesia en Francia y en Suiza. Noten lo que está haciendo, involucrando otras regiones, ¿sí? Es forzado a irse a ese lugar y enseña que Cristo era el único mediador entre Dios y el hombre.
más que la misa la hacían en latín, ¿sí? Entonces dice, no tiene ningún sentido. Celebra la cena del Señor con una mesa, un mantel de lino y platos de madera para los elementos, todo al centro de la congregación. Esto era una ofensa. ¿Cómo que no están en las mesas de mármol? ¿Cómo que los utensilios no son de oro? Sí, porque eso era lo que quería ostentar Roma. Y ellos dicen, no, la cena del Señor es algo normal, es algo común. La Iglesia Católica decía que solo se podía hacer en mesas de mármol o bien cantera. El gobierno de Zúrich se preocupa por cuestiones doctrinales de pureza en cooperación con los reformadores. Zwinglio, ¿verdad? Va a hacer un cambio total, al menos ahí en Zúrich, y con eso de que él cancela la misa es terrible, ¿no? Y entonces viene una contraparte, ahora vámonos de regreso. O que conocemos, ¿quiénes tenían mejor enseñanza? Los agustinos, y son los últimos en llegar. Unos destruían templos y castigaban a quienes querían predicar antiguos rituales. Estamos hablando de rituales aztecas, ¿sí? Como obligatoria. ¿Dan cuenta el contraste? Aquí se vuelve obligatoria la misa y en Zurich ya se dijo, no tiene caso seguir haciéndolo por ese medio. Y llega un hombre que se va a llamar Martín de Valencia y él decía, él va a llegar junto con los dominicos, si no mal recuerdo, la capa de Cristo que un Martín Lutero hereje rasgaba, otro Martín de Valencia católico y santo remendaba. El 13 de mayo de 1524 llega a San Juan de Ulúa, franciscano, muere en Amecameca y es considerado fundador de la Iglesia Católica en la Nueva España. Esto está sucediendo aquí y allá, ya la misa se dejó por completo aparte. Entonces, esto nos da una idea de pues cómo está nuestro cristianismo, que les he dicho que cuando más tiene 50, tal vez 70 años, no podemos llegar a 100, realmente decir. Y nuestro cristianismo va creciendo, va aprendiendo, y lo estamos viendo en general en que ya vemos incluso ataques al cristianismo en la televisión, ataques al cristianismo en los periódicos, porque notan que hay un crecimiento muy singular en todo este conocimiento. Está creciendo el conocimiento, está creciendo la erudición y el cristianismo se está mejorando muchísimo en México. De hecho, si ustedes lo ven geográficamente, salimos de Jerusalén, nos fuimos a Alejandría y Antioquía, ¿sí? Nos instalamos con los capadocios en la zona de Constantinopla, brincamos a Roma y de Roma a Alemania con Lutero, nos vamos a ir a Suiza, de Suiza vamos a subir un ratito a Holanda, de Holanda a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y todos los estudiosos de la teología dicen que ahora es el turno de América Latina. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad histórica. No sabemos cuándo va a ser el rapto. Yo digo que está muy cerca, muy cerca. Pablo decía hace 2000 años que ya no tardaba, pero yo lo veo más cerca todavía, porque noten todos los avances tecnológicos. Primero había guerras por territorios, ya no, ya todos los territorios están repartidos. Hubo guerras comerciales, ahora ya el mundo está globalizado, ya no hay a dónde más vender, ¿sí? O sea, ya no hay a dónde comerciar, ¿sí? Nos estamos acabando el planeta, no podemos movernos todavía ni a Marte ni a la Luna, ¿verdad? Y creemos que la ciencia lo va a lograr, pero esto nos da, esto ya se agotó, o sea, esto ya se acabó, o sea, que estamos muy cerca de que llegue el apocalipsis, ¿no? Más cerca, al menos, ¿verdad? No les puedo dar el día y la hora porque nadie lo sabe, pero
podemos decir que estamos muchísimo más cerca de lo que estaba Pablo, ¿no? Oremos. Señor, te agradecemos lo que tú nos muestras a través de toda la historia de la iglesia y queremos rogar, Señor, que nos hagas participantes de todo lo que está sucediendo en México acerca del cristianismo. Permítenos aportar, permítenos contribuir como todos estos hombres pues dieron sus vidas para lograr modificar, hacer crecer al cristianismo, Señor. Ayúdanos a comprender más cuál es nuestra responsabilidad delante de ti y Padre, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Bendice los alimentos que vamos a tomar y en especial te agradecemos por la vida de mi esposa que hoy cumple un año más de vida. Gracias por tenerla con nosotros, gracias por habérmela dado y Señor, pues que todo sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, antes de irnos a tomar algo, vamos a cantar feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Que Dios